Bien, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la videoconferencia del día de hoy, 18 de septiembre del año 2020, siendo ya la mayoría de compañeros en la sala. Vamos a empezar dándoles la bienvenida y saludándoles cordialmente a todos ustedes. Buenas noches con todos. Vamos a grabar esta sesión de videoconferencia y es menester saludarnos. Pueden activar sus audios y saludémonos entre compañeros y personalmente les doy la bienvenida. Mientras van saludando, voy compartiendo mi pantalla para dar inicio a la clase. Buenas noches con todos, doctor, profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. Y buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos, buenas noches, profesor. Muy bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo han estado? Buenas noches con todos, buenas noches. Buenas noches, profesor, compañeros. Saludos a cada uno de ustedes. Muy bien. Compañeros, buenas noches, compañeros, buenas noches, espero que estén muy bien. Muy bien. Creo que estamos muy bien. Empezamos saludándonos el día de hoy. Bien, vamos a compartirles la sesión de aprendizaje del día de hoy. Y mientras lo voy bajando, la sesión, quisiera preguntarles bueno, no tanto preguntarles, sino el día de hoy vamos a despejar algunas dudas que me han estado manifestando por interno y con toda la razón del mundo. Y seguramente que al término vamos a salir todos tranquilos y sin ninguna dificultad. Pero para eso estoy tratando de encontrar por aquí el documento. Seguramente que acá también va a estar. Día 18. Bien. Bueno, vamos a compartir mientras tanto el sílabo de esta semana. Estamos ya en la semana 3. Como siempre, leyéndoles la capacidad o la competencia del área, que es diseñar y validar documentos de gestión curricular con la finalidad de desarrollar estrategias de aprendizaje que orienten al logro del perfil del graduado
asumiendo una actitud crítica y reflexiva. Y la capacidad que estamos trabajando en la semana es evalúa un currículo por competencias a partir de su estructura en coherencia con el modelo educativo. Y los temas que estamos trabajando están acá, tema 1 y tema 2. Luego las actividades que hay que, bueno, en realidad ya algunos ya están desarrollando el foro de análisis y también el producto integrador que vamos a dar mayor detalle el día de hoy. Para eso también vamos a explicarles paso a paso lo que se va a hacer el día de hoy. En primer lugar, vamos a compartir esta diapositiva. Estamos ya en la semana 3, como dice en la pantalla. Ahí está la capacidad. Analizar la estructura de una experiencia curricular por competencias y explica su coherencia con el modelo educativo. Están los temas, modelo y diseño didáctico, tema 1, y programación por competencias, tema 2. Vamos a empezar mostrándoles una imagen que está en pantalla. Vamos a bajar esto para que no les incomode. Vamos a poner en el medio ahí. El día de hoy vamos a hacer una serie de actividades, pero antes de eso empezamos mostrándoles en la pantalla una serie de figuras y ustedes van a participar contestando a la pregunta que dice ¿qué imágenes representarían un modelo y por qué las escogiste como modelo? Entonces vamos a darnos una pausa para mirar y luego responder con calma. Ya el que ya está seguro, activa su audio y nos dice a todos la respuesta que crea conveniente. Muy bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Su nombre, por favor. Ronald Ceballos. ¿Qué tal, Ronald? Y a ver, coméntanos. Yo escogí dos modelos, ¿no? Justamente el modelo atómico que vemos en la parte inferior, en el medio, que simboliza pues la estructura del átomo, ¿no? Señalando las partes, ¿no? Por este modelo está formado por electrones, protones y neutrones, y claramente están las indicaciones, ¿no? De cada uno de los elementos. También escogí como modelo justamente la imagen que está a la derecha. En este caso estamos hablando de un diseño del dibujo, ¿no? De la anatomía de un caballo. En este caso es un modelo para reconstruir efectivamente la cabeza de un caballo, ¿no? El paso a paso, los trazos que se siguen para culminar con la cabeza del animal, ¿no? Esos dos. Muy bien, Ronald. Siguiente participante. Profesor, ¿puedo participar? Cleire. ¿Te escuchamos, Cleire? Profesor, yo he escogido el modelo de ecuaciones. Bueno, primeramente lo he visto por lo colorido que es.
y también por el tamaño, porque, bueno, yo soy docente de educación inicial y quizá me estoy enfocando en ese lado, ¿no? Entonces estoy viendo colores, tamaño, relación de números con letras. Ya. Ahí veo, por ejemplo, el par, que sería 2, el igual, ¿no? Y el de abajo, más la figurita de los vasitos, creo que está con líquido, ¿no? También ahí veo tamaños. Entonces, básicamente esos dos yo los relaciono con la forma de trabajo que realizo, ¿no? Muy bien. Muy bien, Claudia. Siguiente. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. A ver, uno por uno. El primero que... Carrillo. Carrillo, muy bien. Profesor, yo creo que todos son las seis imágenes son modelos en una área determinada. O sea, sería difícil seleccionar uno porque tendríamos que enfocarnos a una determinada área para poder decir cuál es el modelo que más representa. En el caso de las ecuaciones es un modelo para matemáticas. En el caso del caballo es un modelo para dibujo. En el caso de los vasos y del vidrio podría ser un modelo para artesanía, si es que se me va desde ese punto. Entonces, yo creo que cada uno es una representación de un modelo, pero que debe ser designado a un solo punto o a una sola estrategia o a una sola carrera, por ejemplo, ¿no? Gracias. Muy bien. Última participación. Cristian. A ver, ¿te escuchamos? Buenas noches. Yo elegí el modelo de emisor-receptor porque a pesar de que a los extremos dice el ruido, se supone que un modelo a seguir tiene que ser el modelo de comunicación tanto del emisor hacia el receptor y sentido inverso. Si la explicación es clara y precisa, va a haber con una buena retroalimentación de ambas partes. Lo que se le va a dar a ser educando va a ser claro y va a ser mucho más sencillo seguirlo. Muy bien. Una más para que no me... Roxana, Teófilo. profesor. Roxana. Roxana primero, ¿ya? Y luego Teófilo, y ahí terminamos. Profesor, yo escojo el modelo de las ecuaciones. ¿Por qué escojo este modelo? Porque una de las cosas es la distribución de cada cuadradito para poder llegar a una solución. En este caso podría ser un método más sencillo y en busca de una solución. Ese igual se representaría del cuadradito pequeño al más mediano, uno grande, una solución general. Es por ello que escojo este método, profesor. Solo eso, gracias. Perfecto. Ya, ¿Y bien, Teófilo? profesor. Teófilo. Yo selecciono el tercer modelo que está a la mano derecha sobre mensaje, que relaciona emisor-receptor y retroalimentación. ¿Por qué? Porque estamos tratando el modelo didáctico relacionado al tema educativo, pedagógico. Consecuentemente tiene una relación directa. Muy bien. Uno más, porque estaban ahí llamando. Acá, profesor Ronald Andrada. A ver, Andrada. Ahí sí terminamos, ¿ya? Yo escojo lo que es el modelo del dibujo del caballito porque nos da una visión de lo que quiere hacerse, un reflejo de lo que se va a hacer a un futuro. Es la razón por lo que escojo el modelo del caballito. Ya. Muy bien. Vamos a continuar sobre el tema. Pero antes de contestar, antes de seguir en el tema, vamos a avanzar la siguiente diapositiva para que después volvamos y retroalimentemos nuestras participaciones. Bueno, cada imagen nos dice algo y sobre eso vamos a continuar. Luego dice, ¿qué palabras estarían asociadas al término modelo? Ahora participen los que todavía no lo hacen. Los que ya han participado, escuchamos un ratito para darle pase a los demás.
A ver, los que todavía no participan. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hola, ¿tu nombre? Daneiva Salazar. ¿Qué tal, Daneiva? Te escuchamos. Bueno, las palabras que están asociadas al término modelo son esquema, molde, representación. Bueno, esas son las palabras que las considero como que estén asociadas a ese término. Ya. Muy bien. Siguiente. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Omar, ¿cierto? Sí. Te escuchamos, Omar. Bueno, como se define modelo, me parece que las palabras que se asociarían serían esquema, un molde, porque un modelo es un molde, algo que se puede imitar, y bueno, sería representación. Ya. Representación, claro. Sigamos participando. Somos varios, ¿ah? Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Percy Jesús. Molde estaría asociado Porque es algo que va a representar un modelo. a real y representación. Ya. Coincides entonces con Omar. De alguna manera. Vamos a escuchar a otro, Buenas noches. compañero. Buenas noches. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, compañeros. Yo lo relaciono con esquema, porque tiene que ser estructurado y sistematizado también. Selectivo, porque hablamos de una selección de contenidos según a la realidad. Y también molde, porque es un gráfico y es un contexto a qué seguir. Gracias. Muy bien. Uno más. Profesor. Cristian, Joel, y después la que estaba. Jocelyn también, profesor. Primero Cristian, ¿ya? Por favor. Sí, también, profesor. Ok, a ver. Yo elegí la palabra esquema porque lo relaciono con estructura, luego real y completo. Y quería hacer una analogía. Por ejemplo, en el campo de las artes, se representa lo real, se saca un molde de lo que es real, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo de lo que es el caballito, eso no vendría a ser, el dibujo de caballo no vendría a ser un modelo, ¿no? Porque es una copia, es una interpretación de la realidad, una representación de algo real, de algo que está completo, y es que tiene un esquema, ¿no? Yo elegiría esas tres palabras, esquema, real y completo. Ya, está bien. Siguiente. Aló. Creo que era Gracie. Profesor. Te escucho, Gracie. Profesor, buenas noches. Yo considero que las palabras que estarían asociadas con el término modelo son todas, porque si nos damos cuenta, todas son parte de un modelo. Por ejemplo, el molde vendría a ser cómo nosotros vamos a moldear el modelo, va a ser cómo vamos a estructurar. Selectivo es lo que nosotros también vamos a elegir, a seleccionar. Holístico porque también va a ser parte de un todo. Representación es cómo se va a representar a los otros y para nosotros. Completo porque el modelo tiene que ser tiene que estar estructurado y tener todas sus partes para poder dar la interpretación también, por lo que también tiene que ser real y tener un esquema. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas palabras forman parte de un modelo. Bien. Uno más y ya pasamos. Fernando, profesor. Sí. Sí, buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Sí, Javier coincido o con... Javier Fernando, me parece, ¿no? Sí, Fernando, profesor. Ah, ya. Perfecto. Sí, coincido con la colega anterior porque todas estas palabras están asociadas a la construcción de conocimiento, ¿no? En general. Entonces, nos permiten describir y explicar, ¿no? Y también podemos prever. Muy bien.
Bien, hasta ahí nomás. Vamos a continuar. No se olviden que aquí estamos hablando ya del recurso del lenguaje, ¿no? El anterior era el recurso de la imagen, pero todo relacionado al concepto de modelo. Bien, vamos a continuar. Y vemos, a partir de los dos anteriores, vamos a definir lo que es el concepto de modelo. A ver, una voluntaria o voluntario que desea leer, por favor, en voz alta. Roxana, profesor. A ver, Roxana, ¿te escuchamos? Ok. A ver, un momentito. Dice definición Ok. de modelo. Lo que pasa es que Definición. me está tapando esto un poquito por aquí. Sí. Igual, voy a bajarlo, ¿ya? Ya, ahora sí. Ok. Definición de modelo. Es una representación de la realidad que supone un alejamiento o distanciamiento de la misma. Es representación conceptual, simbólica y por tanto indirecta, que al ser necesariamente esquemática se convierte en una representación parcial y selectiva de aspectos de esa realidad, focalizando la atención en lo que considera importante y despreciando aquello que no lo es, así lo entiende, y aquello que no aprecia como pertinente a la realidad que considera. De ahí que un modelo se identifique con una especie de esquema interpretativo, como lo hace Nuttall y Snow en 1973, que selecciona datos de la realidad, los estructura, decidiendo qué aspectos son importantes para conocer sobre la realidad a la que hace referencia. Muchas gracias. Como está bien claro en la definición, las palabras que hemos estado mencionando en las diapositivas anteriores, si usted ve, están aquí en la definición. Entonces, vamos a partir de lo principal. Acá dice que es una representación de la realidad. Pero asumamos qué se entiende por realidad. Hay una realidad social, hay una realidad económica, hay una realidad educativa, etc. La realidad puede ser concreta, puede ser física, pero también puede ser conceptual. Entonces, las realidades no siempre son cerradas, ¿no? Pero entendamos a la realidad como una diversidad de parcelas, y una de ellas hablaremos después de la realidad educativa. Entonces, al representar cualquiera de esas realidades, nos guste o no, nos alejamos o nos distanciamos de la misma. ¿Por qué? Porque simplemente lo vamos a representar. Puede ser de manera conceptual o puede ser de manera simbólica. Y por lo tanto, vas a hacer uso de un esquema. Y los esquemas, algunos son completos, como en el caso, por ejemplo, del esquema que está acá, que muy bien uno de sus compañeros, o dos creo, hablaron de este esquema, de esta imagen, porque nos habla pues de un esquema bastante avanzado, ¿no? Al igual que esto de acá. Esto obviamente es una ley matemática, ¿no? Nosotros lamentablemente nos han enseñado así, como en la parte baja, pero muy poco nos han enseñado con gráficos, que es más sencillo todavía. Pero este es un modelo matemático. Acá tendríamos un modelo atómico, ¿no?
Si hay alguien ahí en el área, alguien que sea biólogo, químico, me puede decir tranquilamente a cuál modelo atómico se refiere, ¿no? Entonces, sin embargo, esto es un molde. Entonces, estaríamos hablando de un concepto de modelo en su etapa rudimentaria, ¿no? Pero estos modelos que están acá son bastante avanzados, ¿no? Entonces, hay niveles en la concepción de un modelo. Pero aún así, es una representación de alguna parte de la realidad, ¿no? En este caso hablaríamos de la realidad matemática, en este caso hablaríamos de la realidad lingüística, aquí podríamos hablar de la realidad pictórica o algo así, ¿no? Y las palabras que están aquí, todas o la mayoría, de alguna forma, se involucran para conceptuar un modelo. Entonces, lo que debe quedar claro que un modelo es una representación de alguna parte de la realidad, de alguna parcela, ¿no? Entonces, han habido intentos de modelar la realidad en su totalidad. Uno de ellos es, por ejemplo, René Descartes. René Descartes, él pretendió a través de las matemáticas representar la realidad en su totalidad y él fue el creador del sistema cartesiano y de los pares ordenados, ¿no? Nunca se imaginó que a través de ese modelo, hoy en día las matemáticas han dado pues un salto gigante, ¿no? Porque a partir de su modelo se potencia el concepto de relaciones y funciones. Y de ahí la matemática pues ha ido a otros niveles y hoy en día ya pues ni qué decir, ¿no? Todos los sistemas computacionales sin el concepto de función no tendrían sentido, ¿no? Otro que podría haber pretendido esquematizar o representar la realidad en su totalidad es este famoso filósofo y del arte uruguayo, Torres García, ¿no? Si hay algún compañero de clase que sea amante de las artes o del lenguaje artístico, le recomiendo que lea a Torres García y a Crispolti, ambos, en especial Torres García. Él elaboró un material muy bueno, se llama el constructivismo geométrico, y él dice que todas las culturas, desde antaño, las comunidades iniciales, desde que apareció el hombre en la Tierra, han pretendido comunicarse o representar la realidad a través de ciertas figuras geométricas, siendo las más principales los cuadriláteros, las líneas y el círculo. O sea, si tú vas a cualquier cultura antigua, o en el caso nuestro en el continente americano, incluso en el Perú y gran parte de América del Sur, en la cultura, ya sean pre-incas o incas, está presente. El hombre de manera natural, siempre ha pretendido esquematizar la realidad a través de figuras geométricas, ¿no? Y por eso es que es famoso pues, Euclides, ¿no? ¿Por qué? Porque él sistematizó todo eso, pero lo hizo pues en pleno apogeo de la cultura griega, ¿no? En la época de ocio de la cultura griega, su gran aporte, ¿no? Entonces, siempre ha habido intentos por representar la realidad, pero no se puede, es complejo. Entonces, por lo tanto, se parcela la realidad. Obviamente nosotros vamos a tomar una partecita que es la realidad educativa, ¿no? Bien, hasta ahí, ¿alguien quisiera participar
para pasar al siguiente. Bueno, parece que no, entonces sigamos. Sigamos. Entonces, vamos a entender ahora entonces el modelo educativo. Ahora sí nos vamos a centrar en esa realidad educativa y por lo tanto vamos a definir qué cosa es el modelo educativo. A ver, otro voluntario o voluntaria, por favor, que nos ayude a leer. Hágalo de manera espontánea, no se sienta. Yo soy Marcelo A ver, Loaiza. Uber a Loaiza. ver, te escuchamos. Bien. Temas. Leo todo, ¿verdad? Acá dice definición de modelo educativo. Ok. Definición del modelo educativo. Es la representación de la realidad educativa donde las relaciones entre los elementos de la cultura social y escolar direccionan el proceso educativo y debe plasmarse en el proyecto educativo institucional de una escuela o universidad, y por lo tanto, ser parte de su identidad, visión, misión y valores, y filosofía institucional. ¿Por qué? Muy bien. Sigue. ¿Por qué? Propósito institucional, misión. Nuestro punto de destino, visión de futuro, modelo educativo. ¿Qué? Responsabilidad institucional, funciones sustantivas. ¿Cómo? Estructura organizacional, organización del trabajo, investigación, vinculación, extensión, docencia y programas educativos, todo ello el modelo educativo, académico. Ajá. ¿Ya ven? Entonces, por favor, me gustaría que participen y den sus aportes acerca de la definición de modelo educativo. ¿Por qué? Porque todo esto se aterriza en el producto integrador que en un momento les vamos a explicar algunas lagunas que seguramente es natural que hayamos tenido, ¿no? Les escuchamos. Por ejemplo, les voy a preguntar, ¿no? Les voy a preguntar, ¿por qué es que cuando definimos el modelo educativo, por qué eso tiene que estar en la misión y en la visión de un propósito institucional? Recuerden que toda organización educativa, en este caso en la educación superior, su primer documento que sale a la luz es el proyecto educativo institucional, o a nivel superior se llama pues, el plan estratégico, ¿no? O proyecto institucional estratégico. Llámese como sea, lo primero que debe tener ese proyecto, ese plan, es la identidad. La identidad es lo que le define a la institución, ¿no? O sea, cada organización educativa tiene un rasgo, un perfil peculiar. Les ponía el ejemplo en la clase pasada de algunas universidades. Por ejemplo, aquí en Lima, las veces que he podido, se habla mucho de una universidad de Arequipa. No sé cuál es. No sé si es la Universidad de San Agustín o hay una universidad católica, no sé. Pero lo que sí sé es que hay una universidad en Arequipa que no tiene nada que envidiarle a cualquier universidad premium de Lima. O sea, es una universidad que está avanzando muchísimo, súper organizada y está pues licenciada y tiene ya cierta importancia a nivel del continente, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, nosotros ya lo sabemos aquí en Lima, ¿no? Es parte, o sea, su prestigio ya es parte de esa universidad. Y por lo tanto, si quisiéramos saber más de ella, automáticamente hay que ir y leer cuál es la visión, cuál es la misión, y cuáles son los principios y valores que rigen a esa universidad, ¿no? Entonces, allí debe estar plasmado el modelo educativo que ellos están adoptando. Profesor, una consulta. ¿A qué lo llama filosofía institucional? La filosofía institucional
en este caso, está referido a la concepción que tiene la institución del proceso educativo en sí, ¿no? O sea, ¿qué entienden ellos por educación? Ustedes saben perfectamente de que hasta el año pasado, pues han caído como no sé cómo llamarle, como hojas secas, una buena cantidad de universidades que siempre han tenido un rasgo común, el lucro, y se reproducían rápidamente, ¿no? Hay universidades que tenían sedes hasta, creo, en un zaguán, en una cochera, ¿no? Entonces, la filosofía institucional de este tipo de universidades, digamos, no está en función del estudiante, sino del bolsillo de los dueños. Una filosofía pragmática, lucrativa, ¿no? Pero en sí la filosofía institucional es cómo tú concibes al proceso educativo en sí, ¿no? Y eso implica también servicio, porque toda universidad brinda un servicio y por eso es que están exentos de impuestos, ¿no? Imagínese usted cuánto tributa, por ejemplo, una empresa organizada, tributa un montón, pero las universidades no pagan impuestos. Ellos tienen otro tipo, ellos tienen que dar cuentas a fin de año, sí, es normal, pero no tienen pues, esa carga financiera que otras empresas en otros rubros sí tienen, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cómo concibes tú a la educación? En este caso, a la universidad o al centro superior al que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, en el por qué, cómo se concibe la educación, ahí está presente el modelo educativo. En el qué, obviamente ya están las responsabilidades, ¿no? Y en el cómo está organizado, ¿no? Cómo está estructurado, etcétera, etcétera. Sí, ¿alguien quería participar? Sí, profe Julio. Te escuchamos, Julio. Profe, cuando usted nos dice o nos comenta de la filosofía institucional, por ejemplo, ¿no? En este caso, la Universidad César Vallejo, digamos, hace que, según su misión y su visión, la educación sea más asequible para todos los peruanos, por decirlo así, porque sus costos también no son muy altos, ¿no? Ahora, ¿qué implicaría si una universidad me cobra no sé, 2.000, 3.000 por mes, digamos, de hacer una maestría, ¿no? ¿Significa que el nivel de calidad de la otra universidad es mucho mejor de la que estoy llevando yo? Habría que separar ahí, digamos, algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos. En el libre mercado, pues no hay, digamos, una forma que tú le digas a la universidad, por ejemplo, de la UPC acá en Lima, ¿sabe qué, señor? Yo sé que aquí enseña muy bien, y yo quiero estudiar acá, pero quiero pagar tanto, pues. Y si no me hacen caso, les meto balas. Pues. No se puede hacer eso, ¿no? Entonces, reconozco que eso sería el ideal, ¿no? El ideal sería que todos tengamos, digamos, el acceso a una educación de ese nivel. Lo admito y lo reconozco. Pero la realidad me dice lo contrario, ¿no? La realidad me dice que vivo en un modelo capitalista y hay ciertas reglas de juego y tengo que de alguna forma pues, respetar esas reglas de juego, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, algunas universidades, como en este caso La Vallejo, y lo reconozco y lo admito, y no es la única por si acaso, pero sí lo reconozco, que ha optado por
dar un servicio de calidad y a un costo asequible al bolsillo, en este caso del profesional peruano, ¿no? Sin embargo, obviamente, aún así, tenemos pues ciertas limitaciones en relación a otras universidades cuyos costos son muy elevados y no podríamos pagarlo, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja? La ventaja es que la exigencia en cuanto al idioma es muy fuerte, porque muchas de las clases lo reciben en inglés, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, los profesionales que van ahí a estudiar, digamos, tienen ciertas facilidades económicas que les permite pues acceder a materiales que de repente un profesional promedio de la clase baja, de media hacia abajo, no podría acceder, ¿no? Pero en términos generales, yo no voy a hablar dónde he estudiado, no tiene sentido, pero sí me he formado, pues, gracias a Dios, con ciertos privilegios. Puedo decir con cierta gratitud que he vuelto a la Universidad César Vallejo hace poco nomás. Estoy en otra universidad también, no voy a decir su nombre, pero he vuelto a la Universidad Vallejo, pues, estuve trabajando hasta el año 2012, desde 2006 al 2012, y cuando he regresado me he dado con esta sorpresa, ¿no? Una grata sorpresa realmente, ¿no? La Universidad Vallejo está dando la hora ahorita en este formato remoto, porque realmente en otras universidades no es así. Están padeciendo un montón. La Vallejo ya tenía esta plataforma, ya tenía avanzado, y lo único que ha hecho es repotenciarlo, y ustedes están... lo que están haciendo ahorita en otros países les costaría pues un ojo de la cara. Les digo con honestidad, la Vallejo puede hacerlo porque capta una buena cantidad de estudiantes. Puede hacerlo, ¿no? Y qué bien por ustedes, les felicito, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿no? Entonces, el modelo educativo sería representar la realidad en la parte educativa, ¿no? Una representación de la realidad, pero educativa. O sea, de la parcela, de la parcelita que está acá. De esta realidad solamente tomamos la parte educativa, y la representación de esta realidad educativa, a ese se le llamaría modelo educativo. Profesor, quería hacer una pequeña acotación. Sí. Ronald Ceballos. Sí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de filosofía institucional y estamos hablando de la realidad educativa, un ejemplo sería, ahora está de moda, por ejemplo, la famosa educación personalizada, ¿no? Implantada por García Oz, este pedagogo español, donde, por ejemplo, se centraliza exclusivamente en el desarrollo de la persona, en el desarrollo integral, a través de digamos, revalorar todas las habilidades con respecto a las personas, ¿no? En este caso, la educación se centra en esa trascendencia personal, tanto en todo lo que se llaman los ámbitos, digamos, afectivo, biológico, intelectivo. Entonces, por ejemplo, ahí sería un colegio que adopte este modelo educativo sobre la personalización, pues hablaría exclusivamente sobre realzar a la persona. Entonces sería un modelo, ¿no? Una forma de pensamiento que se centre su práctica educativa, ¿no? A partir de esta, digamos, este modelo, ¿no? Sería un modelo educativo con una perspectiva integral, ¿no? O sea, asumir a la persona como un ente valioso y como la razón de ser del proceso educativo, ¿no? Digamos que ese es el ideal,
pero eso implica cómo concibes tú la educación, ¿no? La educación, la palabra educación proviene del término latín educere. Educar significa o sea, el término latín, en latín es educere. Y educere, que viene de otro término griego, que no recuerdo en este momento, porque los términos latinos vienen inevitablemente de los términos griegos. En resumen, es a la inversa de lo que se concebía al término educar hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX, y gran parte todavía de la educación, el día de hoy todavía así lo admite, que pensamos que educar es de afuera hacia adentro. O sea, meterle en la cabecita al estudiante pues de todo, ¿no? Pero no, su concepción original es a la inversa. Es sacar lo mejor del ser humano de adentro hacia afuera. Ese proceso de la mayéutica socrática, según su modelo peripatético, que consistía en hacer una especie de media luna en algún lugar, en los mercados, en las plazas, en los barrios. Sócrates los reunía a los jóvenes y a los adolescentes y a los adultos, etcétera, y a través de preguntas lograba sacar lo mejor de las personas hacia afuera, ¿no? Entonces, en ese proceso de sinceramiento, de mostrar las virtudes y tomar conciencia también de las falencias como ser humano, es que él a partir de ahí comenzaba a impartir valores, conocimientos, y como él mismo dice, a partir de su propio ejemplo. Entonces, en toda la historia humana, se llamaba maestro a aquel que predicaba con el ejemplo. O sea, no robes, ya, pero primero yo no robo, ¿no? No mientas y no miento, ¿no? Así ha sido siempre. Han pasado los años y eso se ha ido desgastando, y ahora se habla pues del maestro pues como un facilitador que no deja de serlo. Está bien, es verdad, pero la esencia del maestro es ser ejemplo. ¿Para qué? Para que el alumno se refleje, el estudiante se refleje en su maestro y diga, ah, yo quiero ser como él. Pero para eso tiene que haber una filosofía educativa de cómo concibes al ser humano. Pero ya eso sería explayarse y nos va a ganar la hora. Vamos a continuar con la siguiente. Ya tenemos el concepto de modelo educativo. Y ahora vamos a concebir un modelo educativo para este tiempo. Dice, un modelo educativo de la educación superior para comprender y resolver los problemas de la sociedad del siglo XXI. ¿Cómo estamos ahorita, no? Este esquema lo he hecho hace poco y está a propósito de un virus que usted ya lo conoce. Estamos hartos de esto, pero bueno, en ese contexto estamos, y el mundo en que vivimos, en el mundo educativo y en el mundo en que estamos en este momento, pertenecemos a una cultura de las imágenes. Todo es imagen. Los chicos de ahora aprenden con imágenes. Hay un bombardeo terrible, desde el pequeño que nace hasta el adulto mayor, ¿no? Pertenecemos a la cultura de las imágenes, ¿no? Para nadie es novedad que vivimos una crisis de valores ya casi normal, casi ya normalizado, ¿no? O sea, esto implica que hay una ausencia de maestros. ¿Ven? Si ya antes con maestros, ejemplo, habían problemas, ahora con la ausencia o la minimización o la trivialización del concepto maestro, la crisis de valores pues, es atroz, ¿no? Llamemos maestro también a aquel padre que es ejemplo para sus hijos, con sus errores y con todo, pero es ejemplo para sus hijos.
desde el momento que se levanta temprano, desde que se sacrifica para traer un pan a la casa, está dando el ejemplo, ¿ven? Y cuando vemos a un padre que abandona a su familia por irse con otra familia, etcétera, y ahí empieza el problema, a pesar que se puede discutir sobre el tema, pero ya empieza la crisis, ¿no? Entonces, esta crisis de valores trae lo que ustedes en este momento lo estamos viviendo, una corrupción institucionalizada, violenta y desconfiada, ¿no? Pero al mismo tiempo renace la espiritualidad. El hombre, de manera increíble, busca en su interior o busca en la trascendencia encontrar una respuesta a estos problemas, ¿no? Y obviamente, de manera inversa también hay un desprecio por la vida, ¿no? Un desprecio por la vida. En la mañana miraba un video de un tipo que se sube a una torre de alta tensión y se tira en el frente del público, ¿no? Se saca la mula, se rompe la cabeza, etcétera, y muere, ¿no? Un desprecio a la vida, ¿no? Terrible. Es complicado lo que estamos viviendo, pero resalto que en medio de esta crisis el hombre vuelve a su interior y busca una respuesta y también busca una trascendencia, ¿no? Vivimos en una sociedad altamente tecnológica, ¿no? Ya ustedes podemos hablar acá. Es increíble lo que está pasando, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Una crisis de valores, pero al mismo tiempo una tecnología súper avanzada. Y estos dos términos que son claves, si alguien podría comentarlos, por favor, el Flipped Learning o Flipped Classroom. ¿Ya escuchamos? Sé que por ahí hay algún profesional que sabe perfectamente lo que estamos hablando. Bueno, estamos acá con el concepto de clases invertidas o aula invertida también, ¿no? Flipped Classroom. Es lo que ustedes están haciendo ahí en este momento, ¿no? O sea, la clase empieza el día lunes, 8 de la mañana siempre, yo mando el mensaje a ustedes que ya está habilitada la plataforma para la semana y ustedes empiezan a entrar y a revisar los materiales, etcétera, etcétera. Y con esa base ya empiezan a hacer algunas consultas, etcétera, y llegamos al día de hoy, que es la videoconferencia, y luego continuamos para concretizar nuestras actividades como productos integradores, ¿no? Entonces, es al revés de lo que hacíamos antes, ¿no? Que yo voy al salón y ustedes de manera pasiva se sientan y escuchan. Ya no, hoy en día, así volvamos al formato presencial, va a seguir este modelo. Se llamará pues el modelo semipresencial, ¿no? Pero ya esto, ya no hay vuelta atrás. Nos quedamos con este modelo porque funciona, ¿no? Yo veo ahí como muchos de ustedes navegan, revisan, leen, todo lo, o sea, yo hago el seguimiento y sé como algunos, obviamente por el trabajo, ¿no? Se dan maña, entran a cierta hora, pero lo hacen, ¿no? O sea, no se puede, todos tenemos diferentes situaciones, ¿no? Algunos son mamás, trabajan, es complicado, pero de todas maneras se nota que lo hacen y les felicito por eso, ¿no? Luego, una profunda desigualdad social, y ahí me querían comprometer con el concepto de la Universidad Vallejo y otra, ya, pero eso es una realidad, ¿no? Hay una pobreza extrema y hay una riqueza extrema. El problema de las migraciones, del campo a la ciudad, de pueblos a otras Europas, pura migración, ¿no? Entonces, en ese mundo vivimos, ¿no? Entonces hay que concebir un modelo educativo que responda a esta realidad. Un modelo educativo que responda a este contexto. ¿Alguien quiere participar, por favor? Bueno, sigamos. Entonces, una vez concebido el modelo educativo para este mundo globalizado, que obviamente es el modelo educativo, en este caso, hay que buscarle la parte operativa para este modelo educativo. O sea, ya
Puedo concebir un modelo educativo para esta realidad que estoy mostrando en forma de esquema y ahora busco, digamos, la parte operativa para que se responda a ese modelo. Y para tal fin tenemos que hablar de, ya no de modelo educativo, sino de modelo didáctico. ¿Alguien que lea, por favor, esto voluntariamente? El profesor César Segovia. Sí, te escuchamos, César, por favor. Gracias. Definición de modelo didáctico. Los modelos didácticos son representaciones clarificadoras y provisionales del proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de las cuales el docente puede comprender, diseñar, justificar y analizar sus teorías y prácticas educativas, a fin de dar validez a su quehacer didáctico. Se puede caracterizar distintos modelos didácticos en tanto existen diferentes realidades educativas y enfoques. Muy bien, muy bien. Características del modelo didáctico. Sigue leyendo, por favor. Siguiendo a Medina, año 2009, página 61, las características de los modelos didácticos son práctico-aplicados específicos, adaptables, flexibles, contextualizados, estructurados, evaluables, valoradores de la potencialidad de la teoría, generadores de nueva teoría, provisionales, evolucionan en el tiempo. Funciones. Otro compañero que lea, por favor. Yo, profe. Siga leyendo, por favor. Funciones de los modelos didácticos. Definen los elementos relevantes de la acción de enseñar y las opciones o tomas de posición frente a estos. Definen tipos de enseñanzas distintos, en tanto configuran la toma de una postura respecto a los elementos del modelo y sus relaciones. En resumen, median la teoría y la práctica del proceso educativo. Esa es la función del modelo didáctico, mediar la teoría y la práctica. Luego, permitir anticipar, evaluar e innovar la práctica docente. Miren lo que hace el modelo didáctico. Te anticipas para evaluar e innovar en la práctica docente. ¿Cuáles son los elementos de un modelo didáctico? Primero, el concepto, las etapas o fases del modelo, la interacción entre los estudiantes y docentes, los roles que asume cada uno, o sea, el clima de clase, ¿no? En este momento estamos en ese proceso. Hay una interacción entre mi persona con ustedes, ¿no? Hay un clima. Espero que estemos a la altura, pero tratamos en lo posible. Se desarrollan estrategias didácticas. Hay una secuencia de acciones. No es que uno entra acá y, bueno, el día de hoy vamos... No, esto, todo está planificado, organizado, ¿no? Y se usa técnicas de enseñanza, medios y procedimientos, y recursos también, etcétera. Son los elementos, ¿no? Luego la estructura del modelo didáctico. Lo voy a bajar por acá. La estructura de un modelo didáctico. Por un lado, el modelo didáctico tiene un marco de interpretación. ¿Por qué dice esto? Porque tiene que responder a un modelo educativo. Y ustedes saben que el modelo educativo es una representación de la realidad, ¿no? Pero en ese marco interpretativo hay que regirnos a una normatividad, a una legislación, ¿no? Porque si no también estaría todo un desorden, ¿no? El contexto, en este caso, les acabo de mostrar cómo es el contexto del siglo XXI, ¿no? Y lo más importante, cómo piensa el profesor, ¿no? Cómo establece el currículum, qué contenidos va a enseñar, cómo organiza los contenidos, el tiempo, las actividades, cómo evalúa, qué criterios de enseñanza y evaluación, ¿no? ¿Qué entiende por enseñanza? ¿Cómo concibe el aprendizaje? Todo esto es importante dentro del marco de la interpretación. Y luego,
todo modelo didáctico tiene una parte oculta que es profunda, donde están las concepciones de aprendizaje por parte del alumno, ¿no? La cultura, la condición misma del ser humano como ente, ¿no? Transformador, que se dice, y por otro lado está la estructura visible, lo que se muestra, y ahí están las estrategias, ¿no? Las estrategias, la parte procedimental, ¿no? Las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Esa es la estructura de un modelo didáctico. Luego, llegamos al punto que es el modelo didáctico de un currículo por competencias. Ya entramos a un modelo curricular, ¿no? Y eso ya lo hemos visto en la clase anterior y está con bastante ejemplos en las mías, en los materiales, ¿no? El modelo curricular por competencias. Vamos a avanzar para terminar esta parte. Y aquí llegamos al meollo del asunto, porque vamos a encontrar una relación entre el diseño curricular y el diseño didáctico. Entonces, tanto el currículo como la didáctica, ambos, el currículo termina en una propuesta curricular, aterriza en una propuesta curricular, ¿no? Y la didáctica aterriza, o sea, el diseño didáctico aterriza en la elaboración del sílabo y también adopta la propuesta curricular para tal fin. Una vez que ya tienes el sílabo, recién te vas a la práctica educativa en el aula. Entonces, tanto el diseño curricular como el diseño didáctico, ambos se complementan para dar a luz el sílabo. Eso es lo más importante. Y recién ir a la práctica educativa. Bueno, esto ya es material complementario. Estamos en un currículo por competencias. Nos obliga a cambiar la lógica, ¿no? Pasamos de la lógica del contenido a una lógica de la acción, ¿no? Ya no nos quedamos en el contenido, sino en la resolución de problemas. Acá dice resolver problemas. ¿Cómo? A partir de la identificación de un problema. Se hace uso de la creatividad y de la innovación. Y finalmente, bajo un marco de educación integral centrada en valores. Esa es la idea, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a mostrarles lo siguiente. Vamos a agrandar esto. Y aquí están las indicaciones para lograr el Producto Integrador 3. Dice, estimados estudiantes, después de trabajar de manera oportuna las actividades de la semana 2, deberá analizar una experiencia curricular para elaborar un informe académico como producto integrador correspondiente a esta semana en el formato especificado. 1.1, la fundamentación del modelo didáctico en un currículo por competencias. 1.2, la coherencia entre el diseño didáctico y el diseño curricular, lo que les acabo de mostrar en la diapositiva, que al final terminan en el sílabo, y la coherencia entre una experiencia curricular por competencias y el modelo educativo. Entonces, vamos por partes. ¿Qué cosa es una experiencia curricular? Le decía a algún compañero por interno, le decía, una experiencia curricular es lo que antiguamente lo llamábamos pues, curso, asignatura, módulo, qué sé, ¿no? Área también se le llama en la educación secundaria o en la primaria. En la educación superior, bajo un enfoque de currículo por competencias, recibe ahora el nombre de experiencia curricular. Ustedes están llevando ahorita en este momento la experiencia curricular con el nombre de gestión curricular universitaria, ¿no? Así se llama
Y esta experiencia curricular está plasmado, ¿dónde? Está plasmado en un sílabo, ¿no? En el sílabo, ¿no? Y la experiencia curricular se llama gestión curricular universitaria. Entonces, cuando hablamos de experiencia curricular, estamos hablando de un curso. ¿Y dónde se le puede visualizar? Para empezar, en el sílabo, porque acá está toda la estructura del sílabo, ¿no? Las competencias, los temas transversales, ¿no? La dosificación del tiempo, ¿no? Las capacidades, la parte temática, la parte operativa, que es lo que se trabaja, etcétera, 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 la evaluación, las estrategias, todo está acá en el sílabo. O sea, hablamos de sílabo, hablamos de experiencia curricular. Siguiente. Entonces, a partir de acá, de analizar una experiencia curricular cualquiera, lo que hay que hacer es fundamentar el modelo didáctico en un currículo por competencia. Y acá le he puesto bien claro, los modelos didácticos o de enseñanza presentan esquemas de la diversidad de acciones, técnicas y medios utilizados por los educadores y los más significativos, que son los motores que permiten la evolución de la ciencia, representada por los paradigmas, al que nosotros llamaríamos ahora el currículo. Nosotros estamos bajo un paradigma de currículo por competencias, ¿no? Vigentes en cada época. Antes ha sido pues otro paradigma, conductista, etcétera, etcétera, ¿no? Metodología activa. Ahorita estamos en el paradigma del enfoque del curricular por competencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que leer los materiales que tenemos en la plataforma, en este caso, y lo que estoy colocando acá está en la plataforma como lectura obligatoria, y dice modelos didácticos y estrategias de enseñanza, dice ahí, ¿no? Entonces, nosotros hay que fundamentar teóricamente que debe haber, digamos, un modelo didáctico en un currículo por competencia. O sea, ¿cuál es el modelo didáctico o cómo está estructurado el modelo didáctico en un currículo por competencia? Lo vas a encontrar acá. Lo puedes hacer de manera teórica o también hay dos caminos. La primera, que lo hagas de manera teórica, a partir del concepto de modelo didáctico que les acabo de explicar, en un currículo por competencias, porque los modelos didácticos responden a un cierto contexto, ¿no? Hay modelos didácticos conductistas, etcétera, etcétera. Pero no, ahorita estamos en un currículo por competencias, ¿no? Hay que fundamentarlo teóricamente. O si no, también escoger una experiencia curricular X, como este trabajo es personalizado, de alguna universidad, sea de pre o posgrado, y que sea afín a tu carrera, por ejemplo, entras a la página web de esa universidad, buscas la experiencia curricular que a ti te agradaría analizarla, y a partir de ahí vas a ver cuál es el modelo didáctico que están asumiendo. Obviamente que va a ser por un currículo por competencia, eso está bien claro, ¿no? Sino que cómo lo fundamentan ahí, ¿no? Y sobre eso harás una explicación de cómo están fundamentando en esa universidad ese curso de alguna carrera, de alguna maestría, etcétera, ¿no? Por ejemplo, no es que ustedes lo van a hacer así, ¿eh? Por ejemplo, en este caso, la experiencia curricular se llama, lo que ustedes están llevando es esto, el sílabo. El sílabo de la gestión curricular universitaria. Toda la estructura de este sílabo responde a un modelo didáctico de un currículo por competencia. Entonces yo haré una explicación de cómo, una fundamentación del modelo didáctico de este sílabo. Eso implica volver a las diapositivas, ¿no? Y ver
todo lo que hemos visto acá, ¿no? Especialmente en los elementos, ¿no? Aquí te centrarías, ¿no? ¿Cómo es que en esta experiencia curricular todos estos elementos están estructurados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estrategias didácticas están asumiendo? Y acá en el sílabo, por ejemplo, en la parte final debe decir eso, ¿no? Acá está, estrategias didácticas, en este caso con el nombre de estrategias metodológicas. Todo esto sería parte de esa fundamentación, ¿no? Todo esto sería parte de esa fundamentación. Los medios y materiales también solamente lo transcribiría, pero como una especie de explicación, ¿no? No necesariamente en ese orden. El tema de la evaluación también, etc. Volvemos acá. Lo puedes hacer solamente como teoría, a partir del concepto del modelo didáctico en un currículo por competencias y fundamentarlo, o yendo a un curso específico, ¿no? Luego, ¿cómo debe ser la coherencia? ¿Cómo debe ser la coherencia entre el diseño didáctico y el diseño curricular en la educación superior? ¿Cómo debe ser esa coherencia? El mismo material te puede servir, el mismo material, o también el que está acá, el de Tobón, es muy buen material que también está en la plataforma, es completo este libro, te puede servir para que tú expliques la coherencia entre el diseño didáctico y diseño curricular. Entonces, como estamos trabajando un diseño curricular por competencias, entonces el proceso didáctico, la secuencia didáctica, no puede ser pues expositiva, ¿no? No puede ser pues lo que hacíamos antes, ¿no? Ya prueba escrita y guarden su cuaderno, y ya no es así, ¿no? El profesor ya no es el protagonista, es el estudiante. Yo ahorita estoy explicando y por eso es que estoy hablando. Después, normalmente ustedes trabajan, ¿no? Bueno, y esto es lo más importante, ¿no? La coherencia de una experiencia curricular por competencias y el modelo educativo. O sea, el curso, llamándole así, que está diseñado por competencias, debe responder a un modelo educativo. Entonces, volviendo a las diapositivas, a ver. Acá. Aquí está, dice, ¿por qué la necesidad de un currículo por competencias en la universidad? Y a partir de ahí, la idea era esto, trabajar la redacción de una competencia en la educación superior, cómo se redacta. Esa era la idea, y nos vamos a tomar unos 10 minutitos, nos vamos a pasar 5 minutos más, algunos han ingresado después de la hora, así que no creo que tengan problemas, y cada uno va a redactar en su cuadernito o en su computadora, que sé, una competencia a partir de esta estructura, ¿no? Toda competencia primero se escribe partiendo de un verbo en infinitivo, que es la parte de la habilidad procedimental, o en este caso dice planear. Acá en el sílabo que tenemos debe decir otra cosa. Acá está la competencia. Acá debería decir diseñar y validar, ¿no? O diseña y valida, pues lo mismo, ¿no? Diseñar, validar. Acá dice planear. Luego el objeto de estudio. La finalidad, ¿para qué? Y las condiciones, ¿no? Entonces, en base a este ejemplo, cada uno va a redactar una competencia sobre alguna experiencia curricular que a ustedes se les ocurra, ¿no? Que hayan visto en alguna universidad, etcétera, y a manera de ejemplo van a redactar, ¿no? Una vez que ya lo has puesto acá, a partir de acá ya lo haces, lo unes todo, y acá dice, por ejemplo,
planear un proyecto productivo para satisfacer una necesidad de la comunidad y obtener ingresos económicos. Por ello, con base en unas determinadas normas de redacción, siguiendo los criterios establecidos en el área respecto a sus componentes y haciendo énfasis en su viabilidad. Es un ejemplo, no es que siempre va a ser así, ¿no? Pero estas son las 4 condiciones o las 4 partes de la estructura de la redacción de una competencia. El verbo, el objeto, la finalidad y la condición. Entonces, nos tomamos unos 4 a 5 minutitos y ya terminamos con eso. Pero hay que hacerlo, chicos, ¿ya? Por favor. Mientras tanto, voy a dejar de compartir mi pantalla. Ah, pero tienen que ver esto, tienen que verlo. En todo caso, los que quieren verlo esto de manera más pragmática, es así, ¿ve? A ver, denme un segundito. Es entrando a su aula de Classroom, que los he creado ya con tiempo. Y ustedes, bueno, estoy entrando al Drive, no, este no. Pueden ustedes ingresar a su aula virtual. Y ahí está lo que íbamos a hacer hoy día, pero el tiempo se va volando. Se va volando. Aquí he puesto las indicaciones y aquí está el PPT. El PPT. Lo que les estoy diciendo. A ver. 3 minutitos y terminamos. 3 minutitos. Entonces ahora sí voy a dejar de compartir mi pantalla. Y ustedes ya pueden ingresar a su página de Classroom y ahí hacer Profe, ¿lo vamos a decir o lo podemos comentar aquí directamente? Sí, para verlo acá por la pantalla. Me comparten. Ahorita lo voy a habilitar la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Puedan compartirlo también, no hay ningún problema. Y no lo puedo decir verbalmente, profe, es que ahorita estoy de turno y tengo una emergencia. Ya, dame un segundito, dame un 10 segundos. Pero hazlo bien, ¿ah? No lo hagas por hacer, ¿ah? Más o menos. Pues quería decirle verbalmente, voy a salir ahorita de la reunión. A ver, te escucho. Ya. Dice, integrar en los alumnos de obstetricia conocimientos y destrezas en el área de neonatología para atender y detectar signos de alarma de un recién nacido, en base a los protocolos actuales de manejo. ¿Y cómo se llamaría el curso? Neonatología. Eso tiene que estar un sílabo. Esa competencia tiene que estar un sílabo. ¿Cómo se llamaría el curso? Es el curso de neonatología. ¿Y a qué carrera estaría? A ciencias de la salud en este caso, ¿no? Ciencias de la salud. Claro, ahí dice obstetricia. Ah, perfecto, perfecto. Así es. O sea, hay que tener presente la carrera, y tú sabes que la carrera en 5 años tiene una malla curricular, ¿cierto? Sí. Y esa malla curricular tiene una serie de dimensiones, y en una de ellas está el curso, ¿no? Puede ser
cursos generales, de especialidad, electivos, qué sé, ¿no? Y ya, y se aterriza en la competencia. A ver, voy a apuntar tu nombre. Julio Ron Medrano Cruz. Ya está. ¿Puedo salir? Estoy con una emergencia, porfa. Sí, sí, ya, gracias por tu participación, ya te escuchamos. Ya, gracias. A ver, ¿quién dijo ya? Magíster, buenas noches. Compañero, buenas noches. Bien, bien, Magíster. Yo he redactado una competencia de curso de ética en la universidad. A ver. ¿Puedo dar la lectura? Sí. Dice, reconocer la importancia de la ética como parte de su desarrollo personal y social, asumiendo las normas de carácter moral y deontológico. Ajá. ¿Y a qué curso se referiría eso? Ética general, Magister. Ajá. Digamos, en una escuela profesional de contabilidad o derecho. Claro, es una experiencia transversal a cualquier carrera, digamos. Sí, porque efectivamente, pues la materia es interdisciplinario, ¿no? Abarca, como usted dice, todas las escuelas, en realidad casi todas las escuelas, la materia de ética, ahora que ya se llama experiencia curricular. Eso es importante destacar también, doctor. Claro, está bien, está bien. ¿Cuál es tu nombre? Orozco Leguía. Orozco Leguía, ya. Muy bien, ya está apuntado. A ver, alguien más, pero que comparta la pantalla. Ya lo habilité para que puedan compartir la pantalla. ¿Alguien se anima, por favor? Profesor, ¿puedo dar lectura? Y no podrías compartir tu pantalla. En la parte inferior hay un botoncito verde, un icono verde como una flechita hacia arriba. Ahí dale clic y podrías mostrarnos tu... Ya lo voy, es que estoy entrando al Classroom recién, bueno, un poco problemas de conexión. Lo voy a compartir, pero lo que he escrito, profesor. A ver. Ya lo he puesto en comentario en el Classroom. Aquí, bueno, acá está mi redacción. Sí, sí, le estamos viendo, no te preocupes. Ahí doy la lectura. Dice, crear y arreglar obras musicales para artistas solistas, agrupaciones o medios como el teatro, la radio, el cine, la televisión, publicidad, internet y multimedia, además de espectáculos en vivo. Esta competencia está justamente en el área, o bueno, en el sílabus de composición de una escuela de música, ¿no? Exclusivamente para lo que es creación de arreglos musicales, ¿no? Ajá. Muy bien. Siempre en el desarrollo de una competencia, siempre en la parte final, como les estaba mostrando, siempre va a ver, acá está la condición. ¿Bajo qué condiciones? O siguiendo qué criterios, ¿no? Pero sí, de todas maneras está bastante avanzado. Uno más, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Está ahí, claro, ¿no? Ya, ahí está tu nombre, ahí lo va a ver, no te preocupes. Ya. Uno más.
y ya con eso vamos a terminar. Jonathan González, doctor. ¿Qué tal, Jonathan? A ver si puedes hacer lo mismo de compartir. Ajá. Ahora Sí. sí estamos a la altura, pues. Ya. Doctor, este es de un curso que es general, que es realidad nacional, ¿no? Que ahora se está Perfecto. exigiendo en toda formación profesional. Entonces, sería en presente, identifica las características sociales, culturales y jurídicas existentes en el Perú desde una perspectiva interdisciplinaria para la participación en actividades que disminuyan la exclusión e intolerancia. Excelente, excelente, ¿ah? Excelente. A cualquier carrera, Claro, como es, ahora la universidad está ¿no? pidiendo que realidad nacional y ciudadanía sean transversales, ¿no? A todas las carreras y en todas las universidades. Ah, perfecto. Muy bien. Ahí sí ya me pusiste saltando, ¿ah? Claro, es necesario, pues. Perfecto. Bueno, chicos, la verdad que es un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que hayamos aprendido algunas cosas. Quisiera seguir, pero ya estamos en la hora, vamos a respetar los tiempos. Y bueno, muchas gracias y ya será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos, chicos. Buenas noches, profesor. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, Hasta profesor. mañana, profesor. Buenas noches. Cuídense, compañeros. Luego, buenas noches. Chao. Buenas noches con todos. Buenas noches con Buenas todos. noches, profesor. Ahí con todos, profesor. Sí, está bien. Hasta luego, buenas noches. Ay, no, ¿por qué? Asa, calabaza, cada quien a su casa. Profesor, una consulta. No sé si podría compartir la clave del aula en Classroom. Ah, ya. Lo muestro en pantalla, ¿ya? ¿Te parece? Sí, por favor, profesor. Para copiarlo. No pinta. Justo ahorita se van a pintar. A ver. Por favor, no lo cambie. Ay, no salió, creo. No ha salido. Chumas. A ver. Mami, estará abierto, plantita más. Pasado mañana, mami, vamos. Profesor, puede poner en gestión curricular universitaria y en la misma carátula va a aparecer el código. Sí, no te preocupes. Yo sé lo que voy a hacer, sino que quiero aprovechar. Bueno, no me deja, pero en todo caso voy a ponerlo acá. Está listo, profe. Ahí está. 5, 3, 4, listo, profesor, muchas gracias. Ya me matricule entonces. Okay. Ya. Ahí está todos los materiales de todas las clases también que estamos haciendo. Ya, desde la semana 1, que es el taller, la semana 2 y ahora la semana 3. Ya, qué bueno. O sea, adicional hay material también para ustedes. Profesor, disculpe, Sí. una consultita. Usted está diciendo de que el trabajo de producto integrador se refiere a una experiencia curricular, ¿no es cierto? Puede ser por cualquiera, o sea, no importa que sea un curso, una asignatura de una universidad que no esté aplicando de repente este término de como experiencia curricular, o tenemos que buscar un sílabo donde sí esté aplicándose ese término. Ya. Lo ideal es que esté en el modelo educativo que responda a las expectativas del siglo XXI y por lo tanto el diseño curricular tiene que ser por competencias. Es más, ahorita
SUNEDU, prácticamente a nivel nacional les ha obligado a todititos a desarrollar sus cursos en forma de experiencias curriculares. Algunas están en proceso, es verdad, y otros ya lo han logrado, ¿no? Entonces, trata de buscar una que tenga todo eso. Listo, profesor. Muchas gracias. Ya. Buenas noches. Espero que les haya servido la clase del día de hoy. Sí, muchas gracias, profesor. Hasta luego. Ya. Está bien. Vamos a dejar esto.